Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Mag Academy. En esta oportunidad, y siendo nuestro primer episodio en Mac Academy, queremos darles la bienvenida. Estamos realmente emocionados porque esta es nuestra primera grabación, donde es un espacio que hemos creado con mucho cariño para ustedes, para desmitificar muchos cuestionamientos, muchas dudas, muchas observaciones que se dan en el campo del entrenamiento, en el campo del fitness, y para ayudarlos también con las necesidades que tienen nuestro público, nuestros pacientes, Correcto. nuestros alumnos en los entrenamientos. Queremos dar todo el humilde conocimiento que tengamos y para que pueda ayudarles, ¿no? De esta forma. Entonces, pero antes, George, queremos darnos a conocer Presentarnos. un poco. eh, Voy a presentarme yo primero. Yo me llamo Santiago Vizcarra. Trabajo en el área de entrenamiento personal y también en la prescripción clínica del ejercicio. Trabajo en el área también de lo que es poblaciones especiales con la prescripción clínica del ejercicio y también me dedico al área de la antropometría y nutrición deportiva. En mi caso, yo me llamo Jorge Lizárraga. Básicamente soy personal trainer, enfocado también en la prescripción del ejercicio físico, tanto en poblaciones de adultos mayores, personas en general. Adicional, el tema de lo que es también una certificación en nutrición deportiva. Y bueno, buscamos en sí poder ayudarlos a todos a poder abarcar diferentes líneas en el tema de lo que es la biomecánica, fisiología del ejercicio, nutrición, lesiones y demás. Exactamente, y no solo ello, queremos llegar no solo al público que de alguna u otra forma está sano y no tiene ninguna restricción en su movilidad o en su día a día, ¿no? Sino queremos llegar a ese público que también le es tan necesario y no solo por salud, no solo por entretenimiento, sino porque realmente es una medicina para muchas personas, ¿no? Con tantas patologías y Correcto. todo ello. Así que vamos a enfocarnos desde el público más sano, desde el público fitness, hasta una población más específica con determinadas patologías o enfermedades. Así que, ¿con qué empezamos hoy día, George? Yo creo que la mejor forma de empezar es comenzando a desmentir todos los mitos y verdades que existen en el fitness, ¿no? Tú sabes varios de ellos que los hemos conocido y escuchado a lo largo de nuestro trabajo como tal y también nuestro tiempo entrenando, ¿no? Definitivamente, he escuchado a lo largo de mi trayectoria, que llevo 10 años en el entrenamiento, eh, con distintos tipos de población, y pues encuentro y he encontrado bastantes mitos, ¿no? Que las personas lo toman muy a pecho y tal vez a manera de barrera les funciona psicológicamente hablando, ¿no? O también un facilitador, tanto es el Sí, poder mental, ¿no? yo creo también que hay actualmente malos influencers en redes sociales que muchas veces comienzan a lanzar ya conclusiones muy directas sobre algo que por ahí leyeron o algo que les funcionó a ellos, pero sin dejar una apertura si es que realmente aplica o no al contexto de la persona. ¿Tú qué opinas? Exactamente, hay mucha teoría y mucha información, pero hay que saber seleccionarlas, que pasen por un filtro y sobre todo la aplicación de estas teorías y de estas investigaciones, eh, de estas comunicaciones e interacciones que se dan bastante en redes sociales, de poder ser más objetivos y de ver realmente si te sirve o no, o sea, aplicarlo en tu día a día, pero siempre con mucho cuidado, ya que toda esta información no pasa por un filtro generalmente, ¿no? O sea, está en todo el espectro de la web, de la internet, y que puede ser sí beneficioso y todas las personas que se dedican al contenido, a la publicación de todo esto lo hacen eh, con muy buena intención, ¿no? Correcto. Ahora, por ejemplo, ¿tú qué opinas al respecto de si es que una persona puede ganar masa muscular a la par de lo que pierde grasa como tal? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cuál es tu opinión? Es un tema bastante controversial y actualmente pues hay bastante tendencia, bastantes puntos de vista, eh, y va a depender mucho en este caso del contexto de la persona, ¿no? Va a Correcto. depender mucho del contexto de la persona, pero enfocándonos en si se puede o no se puede, definitivamente se puede, pero hay que llevar un flujo
y hay que manejar un flujo de parámetros a nivel fisiológico, a nivel nutricional, a nivel de entrenamiento, la carga del entrenamiento sobre todo, para poder llegar a ese nivel. Entonces, de alguna u otra manera no va a aplicar para todos, porque como decíamos al inicio, no nos vamos a enfocar solo en un público fitness, sino también en poblaciones especiales, Correcto. que ellos tienen muchas más restricciones, tienen un contexto de salud, un historial clínico que tiene que avanzar con mucho cuidado si es que va a entrar en el terreno de entrenamiento o en la presión del ejercicio. Y es que también nosotros como profesionales evaluamos primero a la persona y no aplicamos un test para cada población, no aplicamos el mismo test, sino valoramos y seleccionamos el test de acuerdo al perfil de la persona. No va a ser un test que vamos a aplicar a una persona que entrena 5 días a la semana, 3 horas está en el gimnasio, a una persona diabética que 3 días a la semana puede mantener el ejercicio sin llegar a un cuadro de hipoglucemia, ¿no? O de repente un adulto mayor que nunca ha entrenado en su vida y está recién empezando a entrenar a sus 70 años, ¿no? Definitivamente, y eso es admirable, Sí, realmente. sí, correcto. Esa era la pregunta, ¿no? Pero y si entramos un poco más en el contexto. Correcto. Ahí yo considero de que depende, como toda buena pregunta, ¿no? Si bien es cierto, en una persona principiante puede ser posible de que estando, empezando a entrenar, alimentándose de manera correcta, por ahí suplementándose, en esos primeros meses puede estar ganando mayor cantidad de masa muscular y utilizando la grasa como vía energética para poder construir ese músculo. Pero probablemente si hablamos de un atleta, ¿no?, que ya lleva entrenando 10, 15 años, ese proceso como tal no se va a dar. Probablemente haya todo un proceso detrás, de repente como ayuda farmacológica, puede hacer también el tema de nutrición específica para su entrenamiento, dependiendo de su disciplina deportiva. Entonces, es un depende, ¿no? Definitivamente, y lo podríamos analizar por perfiles, George. ¿Qué te parece si lo analizamos primero desde el contexto fitness? Correcto. Analicemos a una persona de mediana edad, entre 20 a 30 años, principiante, a una persona intermedia y una persona avanzada. Obviamente esta información le resultará muy básica a una persona que lleva entrenando años, ¿no? Sin embargo, vamos en el contexto de un principiante. Yo, Santiago, llevo a un gimnasio y estoy todo emocionado porque va a ser mi primer día y me será más fácil realmente utilizar esas reservas energéticas que tengo a disposición para bajar grasa mientras gano músculo, o será que debo pasar primero un periodo de acondicionamiento, de adaptaciones fisiológicas para que se active ese metabolismo de las grasitas y mientras tanto pueda subir el músculo? ¿Tú qué opinas, George? No, yo creo que sí. O sea, de por sí estamos muy mal acostumbrados en casi todos los gimnasios que por lo menos he visto acá en Perú, donde no hay un proceso de adaptación, ¿no? Viene la persona motivada, de repente el entrenador como que ni siquiera le preguntó su contexto, si entrenó previamente, si es que tiene algún tipo de lesión, patología, y por la emoción se mandan de frente, ¿no?, a querer buscar el cambio físico de lo que vieron en su atleta en YouTube o en redes sociales. Entonces sí, básico, tiene que haber un proceso de adaptación. Y lo revientan ahí el primer día y al día Y al día siguiente ya no quieren ni pararse de la cama, quieren ni ¿no? pararse de la cama, ¿verdad? Tal cual. Y es que es muy importante en este tipo de personas una evaluación, es necesaria siempre la evaluación para ver en este caso la condición de salud. Esto se denomina, según el Colegio Americano de Medicina Deportiva, el Physical Fitness, donde se valora 5 componentes, o bien tú lo sabes, valoramos la fuerza, valoramos la función cardiovascular, o sea, la condición física en sí aeróbica, valoramos la resistencia, valoramos la composición corporal, valoramos también el riesgo cardiovascular y hacemos todo un análisis clínico en caso tenga algún cuadro patológico, ¿no? Y bajo ese contexto armamos todo un mapa, programamos el ejercicio, pero que sea bastante específico e individualizado para la persona, ¿no? Y eso sería lo ideal, ¿no? Correcto, y tiene que ir obviamente por fases, ¿no? Como un videojuego tal cual, empezamos y obviamente hay un proceso para poder llegar a lograr ese objetivo. Porque si no, obviamente puedo llegar a lesionarme, porque si no, puedo llegar a desmotivarme porque no voy a ver resultados. Entonces sí, obviamente hay que comenzar a tocar un poquito más con detalle, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que ese mito es cierto o no es cierto? ¿Se puede ganar masa muscular y perder grasa?
No lo denominaría mito, yo lo denominaría una verdad relativa, no absoluta, porque Correcto. no va a aplicar hacia todos, ¿no? Entonces, este primer tema no lo vamos a desmitificar definitivamente, pero tampoco va a ser una verdad absoluta. Vamos a colocarlo ni entre mito ni entre una verdad absoluta, una verdad relativa, lo diría yo, y va a depender mucho el contexto de la persona, Y de mucho ahí del me contexto. surge una muy buena pregunta, ¿no? ¿Tú crees que sí o sí es necesario estar en un superávit calórico, el mal llamado volumen sucio, para yo poder ganar más masa muscular? Definitivamente yo voy en contra de eso porque cuando las personas van y bueno, en el contexto del gimnasio, del entrenamiento fitness, em, lo que el entrenador o lo que las personas que están alrededor les indican a estas personas que están iniciando recién su entrenamiento es que pasen primero por una fase de volumen, Correcto. lo cual no es malo, obviamente que no, pero habría que determinar bajo qué contexto, ¿no? O sea, si la alimentación va a ser, como tú dijiste, un volumen sucio, van a consumir comida chatarra, hipercalórica, con alto índice hiperglucémico, o sea, van a llegar incluso a subir, claro, esa masa, pero gran parte de esa masa va a Va a ser ser a nivel de de tejido grasa. adiposo, va a ser a Correcto. nivel de grasa. O sea, la persona puede que se vea un poco más robusta, pero definitivamente si hacemos un análisis antropométrico, y eso lo hago todos los días, vamos a sacar un perfil alto en lo que es la proporción de grasa y el músculo te apuesto que no va a crecer al menos los 4 primeros meses. Y está demostrado que para que haya una hipertrofia muscular, un crecimiento de esa sección transversal del músculo, tardamos entre 4 a 6 meses. Así que me digas que en 1, 2, 3 meses vas a lograr una hipertrofia, no. Pero vas a lograr un desarrollo, sí. Y eso vamos a verlo poco a poco porque no queremos dar mucha información en una y con eso confundirlos, ¿no? Correcto. Ujú. Ahora, ahí también surge otra duda, ¿no? Si bien es cierto, uno cuando está en un mayor volumen va a tener mejor capacidad de energía para poder entrenar, más ganas, vas a poder mejorar tus cargas y demás. Y ahí entra la locura de decir, ok, entonces, si yo estaba haciendo 2, 3 series, ¿por qué mejor no hago 4, 5, 6? ¿Más volumen de entrenamiento me va a dar mejores resultados? ¿O solamente voy a terminar fatigándome? Vamos a esto primero a lo que es el superhábitat y es que por más que tú consumas, el cuerpo, los músculos y en este caso el hígado tienen un límite de reservas para convertir todo lo que tú consumes, sobre todo carbohidratos, lo va a convertir en glucógeno, glucógeno hepático y glucógeno muscular. Aproximadamente son 500 a 600 gramos de glucógeno muscular claro, a nivel del músculo y también entre 150 a 200 gramos a nivel hepático. ¿Correcto? Llegas a ese tope y de ahí tu cuerpo, ¿qué es lo que va a hacer? El resto de nutrientes, carbohidratos, lo va a convertir en grasita a ese tejido adiposo. Y si tienes la predisposición genética de sobrecargar a nivel visceral, pues va a ser mucho más difícil cuando tú quieras bajar de peso o llevar a esa etapa de quemar grasa, entre comillas, te va a ser mucho más difícil. Y hay que decir por eso, en qué etapa o en qué periodo vas a aplicar tú lo que es ese estilo de entrenamiento Correcto. de sobrecarga, ¿no? Y tenemos un principio de la sobrecarga progresiva, que eso no va a ser pues de golpe, porque Correcto. sabemos que antes de subir el peso, tenemos que subir primero el número de repeticiones, el número de series, bajar o aumentar por ahí el descanso y al último el parámetro de la intensidad es el que se sube. O sea, y para llegar a eso, mínimo 1 mes, 2 meses para recién subir el peso. Sí, por eso creo que muchas personas llegan a alocarse un poquito en el gimnasio, porque ven obviamente que de repente alguna persona más avanzada que lo ven entrenando, está levantando pesos más elevados, y en ese proceso es donde muchos llegan a caer en el problema de las lesiones, ¿no? Mi tejido óseo, mis articulaciones, mi músculo no estaba preparado para esa carga, yo decido subirle el peso, sea un desgarro, sea algún tipo de fractura, alguna lesión, etc. que pueda darse obviamente en el contexto del gimnasio, ¿no? Exactamente, a veces caemos en la ilusión de pretender cargar rápidamente un peso por la emoción de ver al compañero, al amigo, al influencer, a esta persona, al entrenador incluso, ¿no? Que se luce cargando pesas muy pesadas y no tomamos en cuenta
la adaptación que debe tener nuestro cuerpo, nuestra salud. Porque, por ejemplo, y nos ha tocado trabajar, porque laboramos en una clínica con pacientes, ha habido una tasa de incidencia mayor de lesiones, sobre todo a nivel de hernia discal, de lumbalgias, de procesos escolióticos, en personas Tendinitis. jóvenes, en adolescentes o adultos jóvenes. ¿Y esto qué nos da a entender o qué nos proyecta a nuestro público, para decirlo? Yo creo que como tal, nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? La primera señal que te va a mandar el cuerpo de que estás muy sobrecargado es el dolor. O sea, puede empezar en el hombro, en el codo, en la rodilla, en el tobillo. Esa es tu primera señal para saber que por ahí tienes que reducir una serie, por ahí reducir un poco el peso, porque si no, obviamente vas a llegar a alguna lesión que no quieres, que obviamente arruine tu proceso. Definitivamente. Y yendo de nuevo al tema de lo que te comentaba, Ajá. de ese contexto de que hay mucha lesión a nivel de columna en esta población entre 20 a 30 años, es por la aceleración en el proceso que quieren tener y no esperan ese principio progresivo de la carga para que aumenten pesos y ya le están subiendo peso al día siguiente o en el mejor de los casos a la semana siguiente. Estresan mecánicamente las estructuras y terminan con estas lesiones lamentablemente porque la estructura no se preparó antes. ¿Y cómo se prepara la estructura antes? O sea, eso todo entrenador lo sabe, con la famosa etapa de acondicionamiento de todos nuestros alumnos y entrenados, ¿no? Y ahí también me surge otra duda más, Uh-huh. ¿no? Que creo que muchos se lo deben estar preguntando. Voy al gimnasio, estoy por empezar, ¿qué rutina sigo? Muchos se dejan llevar por la clásica rutina Wader, me entreno una vez a la semana el músculo. Otros dicen, no, a mi amigo le ha funcionado mejor hacer torso-pierna. No, otra persona me recomendó que entrene full body. Hay unos que solamente van y utilizan una máquina, otra, a lo que pueden haber visto en redes sociales. Entonces, ¿cuánto debería de entrenar? ¿Cuál es la frecuencia ideal de entrenamiento? Mira, como digo, ¿no? Y como lo dijimos en un principio, va a depender mucho el contexto de la persona, porque hay quienes ya tienen la predisposición genética, incluso sin ir al gimnasio tú ves una persona robusta, de un Sí, 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 somatotipo correcto. mesomorfo, por ejemplo, atlético, y tú le dices, oye, ¿cuánto tiempo vas al gimnasio? Y simplemente 2 meses. nunca entrenó, ¿no? Entonces a esa Correcto. persona, pues obviamente tiene un árbol genealógico con deportistas, atletas hoy, se dio en este caso, el contexto de que este chico o la persona que venga simplemente no le gusta el entrenamiento, le gustan más los videojuegos, pero tiene la genética Sí, y correcto. quiere iniciar, entonces va a ser mucho más fácil a nivel genético. Pero tú me decías, ¿cuál sería el mejor método para que inicie? La ¿Cuál sería la frecuencia de frecuencia? entrenamiento. La frecuencia de entrenamiento que yo recomiendo en una población estándar, en alguien principiante que ha sido sedentario anteriormente y que no ha tenido experiencia en el gimnasio, lo que yo recomiendo es 3 días a la semana. ¿Por qué 3 días a la semana? Porque de alguna forma no va a sobrecargar tu sistema nervioso. Sabemos que tenemos la fatiga periférica y central. Si tú vas todos los días, pues la persona no está acostumbrada a ese ritmo de vida. Entonces tenemos que lograr metas SMART, ¿no? Hay que trabajar con eso bastante a nivel el perfil psicológico y de comportamiento, que también se debe evaluar, aunque no lo creas, Es muy importante. al principio, a la persona, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo 3 días a la semana para que tenga buena adherencia, para que no se sienta saturado y se sienta obligado a ir, sino diga, hoy día entreno y mañana voy a descansar. Y sobre todo incidir en el acondicionamiento, sobrecarga progresiva, 1 o 2 series al principio, entrenamiento general, puede ser analítico, puede ser funcional, lo que más pegue con la persona, ¿no? Pero siempre y cuando ligándonos y relacionándolo, enlazándolo a nuestro análisis, a nuestro plano evaluativo que hemos tenido y que ha precedido toda esa situación, ¿no? En Sí, cada persona. correcto. Yo creo también que hay que analizar mucho el contexto de la persona, ¿no? Hábitos de la persona, cuánto tiempo trabaja, cómo son sus horas de sueño, si es que tiene la disponibilidad para poder entrenar 3, 4, 5 días, en base a eso poder dividir el volumen de trabajo de la semana, ¿no? Hay personas que tienen la disponibilidad para entrenar 5 o 6 veces por semana, entonces se Ajá. puede reducir el volumen de trabajo, pero para los 5 o 6 días, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de una persona que no tiene mucho tiempo para poder entrenar como tal, con 3 días, como lo has mencionado, podría ser más que suficiente para que logre la hipertrofia, ¿no?
Claro, definitivamente, ¿no? Y es que no todo el público quiere también lograr la hipertrofia o la fuerza, ¿no? O Correcto. sea, hablar Sí, de sí, sí, es fuerza no solo cierto. es hablar de hipertrofia o de masa muscular o de volumen muscular. Y has dado en el clavo cuando dijiste que nosotros como entrenadores cometemos a veces un error Sí, de predisponer ya a las personas o a nuestros entrenados o alumnos o clientes de indicarles o de determinarles, vas a entrenar 3 días a la semana, 4 días a la semana, 5 días a la semana. Tenemos que enfocarnos en el contexto participativo, laboral, familiar de esa persona para que tenga esa motivación y mantengamos adherencia. animado, ¿no? A las Correcto. personas. Si es un padre de familia, por ejemplo, entonces tenemos nosotros que enfocarnos, pero ese padre de familia tiene toda la intención de no le podemos quitar las ganas, si quiere venir 5 días a la semana, nosotros ahí vamos a regular y gestionar el volumen de la carga, o sea, le vamos a Exacto. dar, por decir, ¿no? Oye, 30 minutos, 40 minutos de entrenamiento bien enfocado para que no llegue una fatiga y termine el mes y no quiera volver nunca más, ¿no? Es cierto. Y como tú lo has mencionado, ¿no? De repente dividir el sistema de trabajo, ya sea en el mismo día o en diferentes días, no solamente en la parte de lo que es hipertrofia, ¿no? También la parte funcional, también la parte de activación del core, también las fases de estiramientos. Y ahí viene una pregunta muy interesante, ¿no? ¿La semana de descarga es obligatoria para todos? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinas? La semana de descarga. Hay que primero definir qué es descarga, porque puede que en este caso, quienes puedan observar este podcast, primer video, nuestro primer video, que digan que o les hayan oído el comentario de que descarga, oye, me descansas toda la semana, vas a la piscina, solo me haces cardio. No, O eso es no descarga entrenes, vete realmente. de O no entrenas, vacaciones. vete de vacaciones y no, normal, ¿no? O sea, viene mi cliente, mi alumno, mi paciente me dice, ¿sabes qué coach? ¿Sabes qué profesor? Que acá en Perú nos denomina más profesor, Sí, sí, sí. ¿no? Es algo bonito, te enaltece. Y te dice, ¿sabes qué? Me has hablado de una semana de descarga y justo he planificado esta semana para que me vaya de vacaciones a la playita y todo bien, ¿no? Sí. Error, pan, pan, eso no es descarga. Llamamos descarga a, en este caso, bajar los parámetros de la carga. Bajamos peso, bajamos Series. repeticiones, bajamos series y le damos un contexto más aeróbico para que haya una recuperación, porque sabemos que el lavado de lactato, que en este caso para que haya una buena circulación de todos los agentes inmunológicos para la reparación o renovación, o en este caso reestructuración de todas nuestras fibras que han sido dañadas o los microdesgarros en ese proceso de entrenamiento para que puedan recuperarse lo más pronto posible. Para eso sirve el periodo de descarga. También durante ese periodo de descarga es recomendable consumir lo que son contraprotectores para darle los sustratos necesarios para que se mantenga La nuestras masa muscular. articulaciones bien lubricadas, ¿no? Y para que podamos mantener el movimiento. Entonces es como que un alivio y un respiro en nuestras articulaciones. Carga, 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 carga. Tenemos que tener una fase de descarga. ¿Cuánto? Cada cuánto eso va a depender, ¿no? Los estudios nos indican que cada 3 semanas debería haber una fase de descarga. Eso es estándar. Esos estudios son hechos en Europa, a nivel de habla hispana es en España, ¿no? Pero, o sea, tendríamos que enfocarlo a cada paciente, ¿no? Sí, yo creo que también ahí lo podríamos de repente igual aplicar al contexto, ¿no? Nosotros, como lo mencionaba hace un rato, hay que aprender a escuchar nuestro cuerpo, ¿no? Probablemente si yo voy en mi segunda, tercera semana y hasta el momento no he tenido ningún tipo de dolor, no hay ningún tipo de molestia, quiere decir que el volumen de trabajo que estoy utilizando está bien, mi cuerpo se está adaptando bien. Pero si ya a partir de la segunda semana comienzo a sentir algún dolorcito en la rodilla, en el hombro, en el codo, que no me está dejando mejorar mis cargas, que pasan los días, no me recupero, lógicamente, más allá de que esperar a la semana de descarga, probablemente tengo que modificar algo en mi volumen de trabajo, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Y hay que oír nuestro cuerpo, a veces por la emoción, por la ilusión de querer lograr el cuerpo perfecto para verano, ¿no? Y me pongo a entrenar ahí en noviembre para En llegar a dos la playa todo meses. marcado. Y quieres acelerar todo el proceso y eso está mal porque la mayor parte de lesiones, George, provienen por sobrecarga de entrenamiento. Entreno un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, nunca me pasó nada. Me pasó que al día siguiente no hice nada, estoy de descanso. En mi cumpleaños me paré, me rompí el tendón. Tal cual. ¿Qué es lo que sucedió? Y las personas, oye, ¿pero qué sucedió? Porque Si solamente me acabo yo de entreno parar. un año y se sienten débiles y se sienten, pucha, como que la catástrofe, ¿no? del año. Y no es así. ¿Por qué? Porque no le diste
ese tiempo de recuperación a tus estructuras, y eso es muy importante. Y se sobrecarga, 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 sobrecarga. Alguna vez no le damos mucha importancia a lo que es la flexibilidad. Nuestras estructuras como tendinosas o ligamentosas pueden en este caso, generar más colágeno duro y formar esa rigidez, ¿no? Entonces, entre un movimiento y otro puede generar esa ruptura. Entonces ahí surgiría una muy buena pregunta, ¿no? ¿Hay que ir al fallo en todas las series? ¿Tú qué opinas? Al fallo. Mira, yo he iniciado a los 17 años, gracias a Dios, con público fierrero, de esos La old gimnasios school. fierreros, ¿ah? O sea, creo que ha sido la última generación, o tal vez ha habido después generaciones, entrenando en el Kratos, en el Animal, ¿no? Acá quienes son Los clásicos de Arequipa. quienes son de Arequipa, pues son gimnasios emblemáticos y fierreros, ¿no? A Del Strong no ha llegado, pero una que otra vez, pero sí he Yo estado sí, ahí sí en llevo el entrenando también Kratos, ahí. ¿no? En el Animal, entonces, eh, pues, ¿qué te puedo decir, no? Es que yo creo que también vivimos actualmente tanto por el tema de lo que son los influencers actuales como los de la old school, donde hemos visto pues videos de que están pero dándolo todo hasta el punto de que un poco más y se ponen a llorar, ¿no? Y Sí, muchos ajá. utilizan eso como, yo diría que una mala motivación, porque hay que saber también, en algún momento tú me lo has comentado, hay dos tipos de fallos, ¿no? Exactamente. Hay un Ajá. fallo muscular, hay un fallo técnico. Entonces, yo puedo de repente dar o sacar 5 repeticiones más en un ejercicio, pero probablemente esas 5 últimas que saqué ya están con una técnica terrible, ¿no? Ya estoy Sí. haciendo cualquier mamarracha. Cuando me preguntaste sobre llegar al fallo o no, me enfoqué tanto y recordé esos tiempos que me perdí por un instante y ya Ya te no vi supe qué entrenando yo. responder ahí, ¿no? Entonces me perdí un poco y definitivamente hay tipos de fallo y hay que ver Correcto. nuestro cuerpo porque a veces, y me ha pasado sobre todo cuando era ya más o menos entrenaba unos 2 3 años, que iniciaba mi entrenamiento y en la segunda, tercera repetición, se me iba la fuerza, ¿no? Y esto podría ser porque, o sea, ha habido una desconexión ahí a nivel central, o sea, ha habido fatiga a nivel del sistema nervioso, ¿no? O quizá porque le he dado muchas repeticiones y he depletado el glucógeno muscular, o sea, falta de energía, porque a nivel de hipertrofia, nuestro sustrato energético primordial es el glucógeno muscular. Correcto. O por otro lado, simplemente porque estoy demandando con mucho peso, mucha carga y pues voy a fallar, ¿no? Entonces, a eso lo denominan fallo. Mm, es cierto. En realidad no debería ser así, porque eso sería un fallo al cual no estaba determinado que yo llegue. Entonces eso sería ya una falla mecánica, o una Correcto. falla Sí, sí, sí. neural, o una falla energética y metabólica. Entonces nosotros denominamos fallo a esto teniendo en cuenta la repetición máxima en el entrenamiento de fuerza, ¿no? Entonces llegamos al fallo cuando generalmente levantamos el máximo peso, nuestro URM, en una sola repetición, 2 hasta 3 máximas repeticiones, y ahí llegamos a un fallo porque no podemos más. Saturamos todo, ¿no? Pero en el contexto de hipertrofia, por ejemplo, manejamos en 12, 15 repeticiones. Quiero llegar al fallo, le aumento 5 repeticiones más. Y mi entrenador me ha dicho que tengo que llegar al fallo y sigo, pan, y al día siguiente no puedo entrenar, ¿no? Sí, correcto. ¿Por qué? Porque, o sea, tú estarás entrenando analíticamente, pero te estás comiendo el glucógeno muscular que necesitabas para el día siguiente para tus piernitas. Y es el enfoque que deberías darle más porque las piernas van a consumir más sustratos energéticos. ¿Qué? O sea, mi musculatura que estando en los bíceps puede jalar más glucógeno a otras partes. Sí, porque le estás dando más esfuerzo. Va a jalar de otras partes que tenías que entrenar y vas a quitarle un poco de glucógeno muscular. O sea, todos los sustratos energéticos viajan a donde se requiera, por eso la circulación, ¿no? Aumenta el flujo. Ahora, yo también ahí mencionaría el punto de la persona, ¿no? Para una persona que de repente recién está empezando a entrenar, muy probablemente esté recontra lejos del fallo, ¿no? Simplemente van haciendo 7, 8, 9, 10 repeticiones y de repente podrían hacer 15, 20 más, pero esa acumulación de lactato que ya genera un poquito de quemazón para esa persona principiante, Ajá. para él ya es su fallo.
Lo cual es diferente obviamente para una persona un atleta, ¿no? Lleva entrenando 10, 12, 15 años, tengo una mejor tolerancia de poder sacar 2, 3 repeticiones más. Pero sí considero de que sería ideal poder dejar unas 2, 3 repeticiones en recámara para poder, en este caso, no fatigarte, prevenir algún tipo de lesión y poder sostener el entrenamiento del día y de la semana, ¿no? Eso yo lo denomino pre-fallo. Prefallo, Y es lo que correcto. recomiendo, ¿no? O sea, eso se llama también repeticiones en reserva. O sea, generalmente con el público que recién inicia, no trabajo ni les hago pruebas de RM, porque obviamente una repetición máxima implica que hagas entrenamiento de fuerza máxima y la estructura no está preparada. Lo que se hace es o bien pruebas de NRM con repeticiones entre 7 y 10, que también O el las has RP. manejado, o el RP, que es la percepción al esfuerzo físico, ¿no? Correcto. Con eso, ¿no? O sea, tú percibes, digamos, cuando inicias un 5 o 6 de esfuerzo para que generes hipertrofia, sí, lo vas a hacer, vas a estimular las fibras musculares, ¿no? Entonces, esa percepción de esfuerzo en la escala del 1 al 10 o del 1 al 20, del 1 al 10 trabajemos, por ejemplo, que tú le indiques a un alumno principiante un 6 para hacer un curl de bíceps, se drape para él una mancuerna de 5 kilos. Pero para una persona entrenada, un RPE de 6 significará unas mancuernas de 15, 20 kilos, ¿no? O sea, el contexto Muy es muy probablemente. distinto y es por eso que esa estrategia es muy útil para empezar con nuestros alumnos. Ahora, justo ayer me pasó algo bien gracioso, ¿no? Estaba A ver, justo con uno de cuéntame. mis pacientes Ajá. y uno de ellos me pregunta, ¿no? No, es que yo no quiero, ¿cómo se llama?, ponerme muy grande. Entonces, me han recomendado de que menos peso, más repeticiones. Ya. Entonces, ahí entran dos disyuntivas, ¿no? Creemos en esas dos fases, ¿no? Por un lado, si quiero estar grande y enorme, entreno Ajá. pesado, pocas repeticiones. Pero si quiero marcarme y definir, menos pesito, más repeticiones. ¿Qué tan cierto crees que es esto? Bueno, si lo aplicas constantemente, puede que tu cuerpo se adapte, ¿no? Ujú. a ese sistema de entrenamiento. Sin embargo, tenemos que fijarnos bien en el objetivo. Pero me causa curiosidad que era una paciente, o sea, era una mujer. Y, Ajá. y uno de los mitos que no estaba en nuestro programa de las mujeres es que, digamos, cuando van a entrenar tren superior, dicen, yo no quiero tener la espalda de estibador, ¿no? Sí, no, O creen no que quiero se van a espalda de poner muy nadadora. grandes. Y es que la morfofisiología a nivel muscular de una mujer y de un hombre es totalmente distinta. Los tipos de fibras que van a hipertrofiar más en una mujer están más en las piernitas que en los bracitos. Para eso hay que ver la genética y para eso los planos evaluativos en composición corporal. Pero ahora, yéndonos objetivamente al sistema de entrenamiento, mira, tal vez nuestro público, incluso entrenadores que vean este podcast, sepan solo de entrenamiento de fuerza con pesos máximos y de entrenamiento de hipertrofia, pero hay varias áreas funcionales dentro del entrenamiento de fuerza. Tenemos la adaptación anatómica o en este caso la fase rehabilitatoria que también puede funcionar por una persona que no puede cargar mucho, entra la hipertrofia recién, entra en este caso la fuerza submáxima, que no le damos la importancia de vida. Antes de la fuerza máxima y los RM, tenemos que entrar en fuerza submáxima y es ahí donde podemos evaluar los NRM sin llegar a sobrecargar el sistema. Y de ahí llega un factor importante que es la potencia y que no la veo trabajar. No, no lo trabajan, Y que en con la realidad. potencia puedo armar métodos a nivel de Tabata o a nivel de HIIT con un poco de descanso donde puedo estimular mucho más la tasa metabólica, puedo aumentar y puedo mucha más demanda energética y Para oxidar la grasita. definitivamente voy a generar un efecto de liberación masiva de ácidos grasos para que luego con una buena estrategia, con un entrenamiento aeróbico pueda entrar todas esas grasitas libres con ese método de potencia por intervalos aplicando buena velocidad, con buen peso, sin que resulte lesivo, ¿no? Para poder la oxidación de las grasas. No me gusta llamarle quemar grasas, pero bueno, hay que entrar en el término, ¿no? Sí, 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 para Hay que que sea más fácil de congeniar. entender también. Exactamente. Ujú. Yo creo que para terminar así como que aterrizar un poco la idea, pues en sí no está ni mal ni bien que tú trabajes con poco o mucho peso, ¿no? Siempre hay que adaptarlo a la persona. La hipertrofia se puede dar hasta las 30 repeticiones, desde las 4 o 5 primeras, ¿no? Entonces, depende de tu caso, cómo tú sientas el trabajo, escuchando tu cuerpo, que realices una correcta técnica, yo creo que vas a poder obviamente progresar de manera adecuada, ¿no? Definitivamente, pero para eso el papel de los entrenadores Es juega fundamental. un rol muy importante
Y sobre todo si, o sea, tú como entrenador te han contratado para un servicio individualizado, o sea, no tienes que pasar de lado, e insisto, con las evaluaciones, y ya más adelante haremos y hablaremos sobre esto, incluso representaciones y qué test utilizamos más para distintos tipos de población, ¿no? Para de ahí recién tener un mapa de la persona y poder programar, periodizar y en este caso planificar el entrenamiento, ¿no? Sí, es muy correcto. Ahora, otra de las cosas que siempre me suelen preguntar en el gimnasio, que es muy clásico, al día siguiente terminaron de entrenar y llegan y me dicen, profesor, no me duele nada, creo que no hemos entrenado bien. Yo creo que deberíamos agregar un ejercicio más o por ahí aumentamos el peso y creen que nos debemos dejar llevar por ese factor, ¿no? De que al día siguiente si yo amanecí, pucha, con un dolor que no puedo ni caminar, uf, fue la mejor rutina de mi vida. Y si no, algo estoy haciendo mal. No sé, a mí me duele el tri y no, a mí me duele cuádriceps y la rodilla ahorita y no entrené nada. O sea, está al revés, ¿no? Algo está fallando por ahí. Ahora está fallando. Como te decía, yo inicié en la escuela antigua y pues terminaba el día siguiente incapacitado para poder cepillarme los dientes, bañarme y hacer mis necesidades, ¿no? O sea, cuando iba al baño, esta Ni manera de poder broma, ni sentarse. me podía sentar, o sea, era traumático realmente. Y no podemos causar disfunción o limitaciones en la funcionalidad de la persona, sobre todo si sabemos que esta persona trabaja de forma operativa o tiene bastante No, actividad. no va a O tolerar el incluso día. si va a terminar sentada todo el día, o sea, imagínate reventarlo y causarle los famosos DUM o dolor muscular tardío, le vas a elevar los niveles de estrés. Ahora bien, hay que definir también, ¿ustedes van a entrenar para terminar más estresados o para liberar un poco todas esas endorfinas necesarias para el bienestar del cuerpo? Buena pregunta. Creo ¿No? que muchas personas de repente en una fase inicial van con esa idea, pero en el proceso se terminan emocionando y quieren entrenar al modo de Arnold, ¿no? Y muchas veces no Claro, es lo adecuado, no es lo no, y correcto. los pacientes te vienen, oye, creo que no ha entrenado, súbeme la carga, ¿no? Y tú vas saludablemente. Ahora, también hay que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Entrenar y ser como Ronnie Coleman o Arnold Schwarzenegger 3, 4, 5, 6 años, 10 en el mejor de los En los casos? casos. ¿O quieres entrenar A lo 20, largo de toda tu 30, vida. 40, 50 años? En el primer caso, 6, 10 años, pero hernia discal, artrosis de rodilla y Síndrome otras, malacia grado 4. sí, manguito rotador, ¿no? Entonces, escoliosis ahí por desbalance de las La cargas, clásica, la ¿no? epicondilitis, me duele el codo. Claro, ahí por levantar demasiado peso, ¿no? Entonces, o quieres llevar, digamos, distintos perfiles de entrenamiento, 5 áreas funcionales dentro de la fuerza que te los acabo de mencionar, más otras áreas que en flexibilidad, más otras áreas en entrenamiento aeróbico, tenemos el entrenamiento funcional, el entrenamiento deportivo. Oye, yo me digo, como 10 años de mi vida me he enfocado solo en la hipertrofia, viendo tantas metodologías, tantas estrategias para incluso superar esos niveles de endorfinas, de serotonina, de dopamina que hacía durante el entrenamiento de fuerza. Porque con Correcto. entrenamiento funcional, o ahí yo entreno, digamos, deportes de contacto como Jiu-Jitsu, o sea, libero pero masivamente lo que haría, yo qué sé, en una semana acumulada de entrenamiento de hipertrofia, ¿no? Pero eso va a depender de cada cuerpo, De ¿no? cada contexto. Ujú. Yo creo que sí, es cierto. Entonces, uno tiene que ir modificando el tema del volumen de trabajo, sobre todo si es que tú estás pudiendo hacer una sobrecarga progresiva, como lo ha mencionado Santiago hace un rato, ¿no? Ajá. Si es que van pasando las semanas y yo en lugar de poder mejorar mis repeticiones, ir mejorando mis cargas, así sea en 0.5 kilogramos, y no lo estoy haciendo, entonces probablemente, pues sí, algo obviamente no está tan bien, ¿no? Ahora, una duda ya pasándonos un poquito más al campo de lo que es la nutrición, ¿no? Claro, claro. Escucho que muchas personas están comiendo, pucha, 20 huevos, unos 3 scoops de proteína, se compraron también sus aminoácidos, Claro. porque el entrenador les dijo que más proteína lo va a ayudar a ganar mayor cantidad de masa muscular, ¿no? Ujú. ¿Qué tan cierto crees que es esto? Lo de la suplementación. Dentro de la adaptación o el acondicionamiento que va a tener la persona, va a haber una cosa fundamental, la adaptación del sistema metabólico. Entonces, no es que vas a consumir proteína y directamente ver al músculo.
Porque esa proteína, ¿qué va a reparar si no has entrenado o no has tenido la carga suficiente para reparar todo ese músculo, ¿no? Algo que eleve Si las tú tomas proteínas. quemadores de grasa, bueno, vas a generar un efecto de liberar ácidos grasos, pero si no tienes buena densidad mitocondrial, que esto se realiza con métodos HIIT, métodos Tabata, métodos interválicos en entrenamiento aeróbico, el mismo entrenamiento aeróbico, pero de moderada intensidad y de larga duración. O sea, ¿qué es lo que vas a utilizar, no? Entonces, hay que ver ese contexto y para ello yo recomiendo al menos, ya cuando la estructura de preparado y mis pacientes o alumnos están ya más o menos haciendo entre 65 a 85% de un RM, o sea, de ese peso entre 10, 12 repeticiones, o sea, ya recién les puedo recomendar, y no somos nutricionistas, y no soy nutricionista, les derivo con el área nutricionista para que evalúe todo su composición corporal, ¿no? Eh, entonces eso es muy importante valorar. Yo creo que para más o menos aterrizarlo un poquito, Ujú, justo fue una también de las preguntas de uno de mis pacientes que me preguntaba, ¿no? Realizamos una prueba de InBody, de composición corporal, y ujú, obviamente salía bastante bajo en la cantidad de proteínas. Entonces justo ujú. surgió esa duda, ¿no? ¿Cuánto debo de comer? Porque yo como bastante. Y Ah, comía ya. proteína, incluso tomaba su suplementación y Su estaba pasando. suplementación, Entonces ahí correcto. definitivamente no estaba entrenando bien, Exacto, definitivamente. algo por ahí puede estar Ujú. fallando, ¿no? Entonces, según estudios, lo más simple de mencionar, de 1.6 a mi criterio, en lo personal, a 2.2 como máximo por kilogramo de peso corporal es más que suficiente. Si tú ya estás cubriendo esos requerimientos, tomar más proteína, consumir BCAAs, no va a hacer que te pongas más grande, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y hay que tener cuidado porque, o sea, podemos llegar con consumo de proteína y dicen, oye, no hace daño, pero, o sea, la concentración de metabolitos por la proteólisis, porque si no se va a utilizar estas proteínas, pues va a terminar degradándose, ¿no? Va a terminar degradándose y esos metabolitos de desecho, o sea, va a terminar sobrecargando el sistema, o sea, alterando la osmosis, ¿no? Entonces, desequilibrando por ahí el medio interno y el externo celular, ¿no? Entonces hay que tomar con mucha cautela también, porque, o sea, también a nivel digestivo, o sea, con qué tipo de proteína estás tomando es muy La importante y asimilación de la eso misma. más adelante hablaremos, invitaremos a algún especialista en nutrición y ahí con el conocimiento que tenemos también en nutrición deportiva, podremos entrar en un debate, ¿no? Y ahí ya casi, casi para poder cerrar nuestro programa y de Ujú, repente también para que puedan comentar cada uno de las personas que nos escuchan, ujú. ¿qué suplementos tú consideras que son los básicos, los que sí o sí Oh. deberíamos utilizar día a día, por lo menos en lo que viene a ser una población general, una persona que entrena en su día a día, sin llegar de repente tanto a un contexto de un atleta, ¿no? Claro. Y bueno, mostraremos acá la evidencia científica. Nos indica que hay suplementos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel incluso. Y incluso hay suplementos que no entran ahí, que son muy vendidos. Uno de ellos es, por ejemplo, el colágeno, Sí. que no está ni en el primero, ni en el Y segundo, ni en con el tercero, sabor y con mezclas ¿no? de full cosas. Entonces, a ver, ¿qué suplementos yo recomendaría de inicio? Pero no de inicio, o sea, ya habiendo pasado la adaptación fisiológica y que el metabolismo ya esté activado para poder aprovechar estos suplementos. Lo que primero recomendaría sería y con un estudio, o sea, siempre un perfil lipídico, un perfil hepático, inmunológico, un hematograma, todo eso para ver niveles de creatinina. O sea, yo recomendaría la creatina. ¿Qué toma? ¿En qué dosis? No lo recomiendo tomarla así con una sobrecarga de 10, 20 gramos. No, no la recomiendo porque va a retener líquidos y te va a dar un sesgo. Oye, estoy aumentando músculo, me veo más robusto, pero solo estás reteniendo agua, ¿no? Yo recomiendo en dos tomas, la dosis en dos tomas, la creatina. Un preentreno y postentreno, ¿no? La mitad de la dosis, sabemos que es 0.1 gramos por kilogramo de Correcto. peso, ¿no? Es un suplemento de primer nivel y que está ampliamente sustentado en la evidencia científica, ¿no? Y que en el contexto deportivo lo utilizan bastante. Ahora, mucho se habla de los BCAAs, por ejemplo. ¿Y los BCAAs? ¿Qué son los BCAAs? Son BCAAs aminoácidos. y por el otro lado los EAs, Exactamente, ¿no? ¿no? Los BCAAs, por ejemplo, o sea, han sido muy sobrevalorados, ¿no? Porque al fin y al cabo son aminoácidos que se pueden obtener de la misma comida o también de las proteínas, ¿no? Pero son
aminoácidos esenciales que necesita el cuerpo, sí, obviamente sí, necesita el cuerpo, pero realmente necesitar el cuerpo, o sea, nosotros percibimos una cosa, pero dentro de nuestro organismo ya está todo ya planificado, nuestra ingeniería nerviosa ya ha determinado qué es lo que va a servir y qué es lo que no, ¿no? Entonces esos BCAAs, por ejemplo, van a entrar en el ciclo de Krebs, los aminoácidos van a entrar en el ciclo energético. O sea, sí lo recomendaría, pero siempre y cuando hayas tenido esta adaptación fisiológica, ¿no? Sí, yo creo que depende mucho del contexto. Normalmente, bueno, yo actualmente estoy practicando lo que es el ayuno intermitente. Yo para salir, por ejemplo, del proceso de ayuno, después de haber entrenado, sí utilizo BCAAs. Bueno, EAs como tal, ¿no? Los aminoácidos esenciales. Creo que habría que analizar, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, estás haciendo o consumiendo la cantidad suficiente de proteína, agregar ese extra probablemente no tenga ningún efecto mayor, ¿no? En ti. ¿Qué otros suplementos aparte de la creatina que has mencionado, los BCAAs de repente por ahí, creas que deberíamos integrarlos? Magnesio, omega Eso, 3. claro, definitivamente. O sea, ahí hablamos ya de un contexto nutricional y vemos, o sea, zinc, potasio, calcio, magnesio, citrato de calcio, el maleato de calcio. O sea, hay distintas presentaciones y hay que ver cuál es lo más adecuado para eso. Entonces, hablando de suplementación, siempre es bueno que tengamos un análisis nutricional con un profesional, un nutricionista en este caso, ¿no? Y nosotros como entrenadores podemos llegar a hacer una recomendación nutricional, a hacer antropometría de composición corporal, porque necesitamos saber cómo está el cuerpo de nuestros entrenados y nuestros pacientes, ¿no? Y de ahí hacer las recomendaciones derivándolo al área nutricional. ¿Y qué suplemento yo le recomendaría? O sea, para mí es esencial, por ejemplo, la cafeína. ¿Por qué? Yo prefiero la cafeína porque hay una sobrevaloración, una exacerbación en el consumo de, en este caso, lo que son precursores del óxido nítrico, o sea, los famosos preentrenos. Correcto. Y estos a veces tienen sustancias que te ponen en modo berserker, ¿no? Sí, La sí, sí. citrulina, el carnosine y todos ellos que también pueden lograr efectos sobre el comportamiento. Y eso hay que tener, y es también otro perfil que un profesional psicólogo lo podría evaluar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ello. Esto te genera una vasodilatación brutal, porque hay unos suplementos que salen mucho más fuertes, ¿no? O sea, llegas a una estimulación. Yo me acuerdo que tomé, por ejemplo, Cures, que en su momento Es tenía una fuerte. carnosine y ya le quitaron esa porque habían descubierto que ya había Era habido dañino. personas que habían fallecido por infartos, ¿no? Le quitaron esa sustancia y ya no lo sentía. Y ya dejé de consumir eso, ¿no? Entonces, lo mejor que puedes consumir para un preentreno es el café, por ahí la harina de coca. No es para todos, o sea, hay que ver bastante, hay que ver el grado de irritabilidad y hipersensibilidad a nivel gastrointestinal, ¿no? Entonces, Sí, yo, eso va a ser, eso hermano, eso es bastante crucial y estrictamente necesario tener, en este caso, un examen a nivel gastrointestinal, porque, o sea, podemos tener disbiosis de nuestra microbiota intestinal, tenemos que regularla, porque si no regulamos primero nuestra microbiota intestinal, todo lo que consumamos no lo vamos a asimilar y todo lo que entra va a salir. correcto. Hay que analizar, como tú lo has mencionado, mucho el tema de lo que es el contexto de la persona, ¿no? Hay muchísimos suplementos buenos. Acá en el Perú, por ejemplo, se sufre bastante el tema de la anemia. Entonces, sí, tal cual, la misma palabra, no es un suplemento, buscamos cubrir algún tipo de deficiencia. Probablemente si tú no tienes una deficiencia de vitamina D, sería en vano que lo estés utilizando, ¿no? Entonces, sí, hay que analizar. Ahora, como hemos visto a lo largo de este episodio, Santiago, no hay una respuesta exacta, no hay un sí, un no rotundo, todo tiene un No. depende. Hay que analizar mucho el detalle, el contexto de la persona, hábitos de sueño, hábitos alimenticios, forma de entrenamiento, antecedentes y lesiones, para poder llegar más o menos a una conclusión un poquito más clara. Nosotros interpretamos cada pregunta en un contexto general y yo sé que quedan muchas dudas y las vamos a ir absolviendo. Estamos entrando en un plano general, en un espectro muy divergente, con muchas dudas, ¿no? Con muchas preguntas, pero vamos a ir poco a poco enfocándonos en cada tema por separado para poder absolver todas las dudas que nuestro público tenga, ¿no? Y nosotros interpretamos, como te decía, cada pregunta en base al perfil de cada persona, ¿no? ¿Qué es lo que le va a servir?
qué es lo que no le va a servir, qué le va a dar mejores resultados y qué no. Y para eso estamos en este espacio digital de Mac Academy, para aprender y también para entrenar, porque va a haber momentos en los que tengamos que sudar, George, te aviso. Sí, es cierto. Va a haber pruebas fuertes. Ajá. Ahora, lo que nos gustaría también es que ustedes puedan interactuar y de repente en la cajita de comentarios puedan dejarnos preguntas, dudas, temas que quisieran que toquemos, cualquier cosa que podamos nosotros a lo largo de nuestra experiencia, en base también a la ciencia, de repente entrar un poquito más en detalle, ¿no? Entonces, estamos emocionados a la espera, obviamente, de Sí. poder este proyecto llevarlo a Más mucho más, adelante algo más grande. es un producto nacional, como Sí, quien producto dice, nacional. ¿no? Estamos iniciando desde abajo y por ahí siempre con la humildad que nos tiene que caracterizar. Si es que algo se nos ha ido, si es que hemos dado alguna mala información, las disculpas del caso, estamos bien dispuestos a aprender y también a dar a conocer lo que sabemos, ¿no? Humildemente hablando. Sí, es cierto, Santiago. Nada, queremos agradecerles por habernos escuchado. Literal, casi una hora de exponer un poquito de todo. De repente no estamos tan desenvueltos porque es nuestra primera vez grabando como tal. Ajá. Pero bueno, es el inicio, ¿no? El inicio de algo grande, amigo. El inicio de algo grande. Estoy muy feliz de compartir este proyecto contigo, mi Yo hermano. también, George. Así que nada, lo esperamos en el siguiente episodio de Mac Academy. Hasta Adiós. pronto. Queda cholo.